Hay un libro que estuvo en la Biblia, que lo citó un apóstol, que Judas menciona directamente en su propia carta, palabra por palabra, y que un día, sin explicaciones claras, sin un decreto público, sin un anuncio solemne, desapareció de casi todas las Biblias del mundo. Ese libro habla de un hombre que subió al cielo, se sentó frente a Dios y recibió un trono propio, no un ángel, no un arcángel con espada de fuego, un hombre, y durante casi 1500 años, esa historia estuvo enterrada, ignorada, casi olvidada, hasta que apareció de nuevo donde nadie la esperaba, en las montañas de Etiopía, en manos de monjes que llevaban siglos copiándola sin saber que en Europa se creía perdida para siempre. Hoy vas a conocer esa historia completa, y al final vas a entender por qué durante siglos alguien prefirió que no la conocieras. Estamos hablando del libro de Enoc. Y antes de que pienses que es una curiosidad menor, un texto marginal sin importancia real, quiero que tengas esto muy claro desde el principio. En su época, fue uno de los libros más leídos y respetados del mundo judío. No un texto de nicho, no una rareza sectaria. Se han encontrado fragmentos suyos entre los manuscritos del Mar Muerto, los mismos que una comunidad entera escondió con extremo cuidado en cuevas hace más de 2000 años para protegerlos de la destrucción. Se necesitaron múltiples copias en varias cuevas distintas, escritas por manos distintas a lo largo de generaciones. Eso te dice algo. Nadie esconde con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, un texto sin importancia. Y sin embargo hoy, si buscas el libro de Enoc en una Biblia católica o protestante, no lo vas a encontrar. Ni una mención en el índice, ni una nota al pie explicando su ausencia. Solo una iglesia en el mundo lo conserva como parte de su canon oficial, la Iglesia Ortodoxa Etíope. En todas las demás tradiciones cristianas, ese libro quedó fuera, relegado a la categoría de apócrifo, una palabra que suena inofensiva, casi técnica, pero que en la práctica significa: no lo leas, no confíes en él, no es palabra de Dios, actúa como si nunca hubiera existido. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos vamos a llegar al pasaje exacto que provocó más incomodidad entre los primeros teólogos cristianos. El momento en el que un ser con forma humana se sienta en el trono de la gloria de Dios. Y vas a entender por qué ese único párrafo, unas pocas líneas de un libro enorme, pudo pesar más que todo el resto del texto junto a la hora de decidir su destino final. Vamos a empezar por el principio, porque para entender el peso de este libro hace falta entender primero de dónde sale. El libro de Enoc no es un solo texto, es en realidad una colección de escritos distintos, cosidos con el tiempo bajo un mismo nombre. Se divide en varias secciones escritas en épocas diferentes, algunas con más de 2300 años de antigüedad, otras algo más recientes. No es un libro escrito de una sentada por un solo autor, sino un mosaico de tradiciones que fueron creciendo alrededor de la figura de un patriarca casi olvidado del Génesis. La sección que más nos interesa hoy se llama el libro de las parábolas, y ahí aparece un personaje que no es Enoc directamente, sino alguien a quien el texto llama una y otra vez, el Hijo del Hombre. Ese título te va a sonar familiar. Es el mismo que usa Jesús para referirse a sí mismo decenas de veces en los 4 evangelios, casi como su forma preferida de nombrarse a sí mismo, por encima de otros títulos más grandilocuentes. Y aquí está el primer dato que suele sorprender incluso a quienes han estudiado la Biblia toda su vida. Ese título no lo inventó el cristianismo. Ya existía siglos antes, en este libro judío, aplicado a una figura celestial preexistente, oculta junto a Dios desde antes del principio de los tiempos, que un día sería revelada al mundo entero para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Piénsalo un segundo, despacio, antes de que existiera el cristianismo tal como lo conocemos hoy, antes de Belén, antes de Nazaret, ya circulaba entre ciertas comunidades judías la idea de un ser humano divino, oculto junto a Dios desde antes de la creación del universo, que un día se sentaría en un trono de gloria para juzgar al mundo entero. ¿Te suena a algo que escuchaste en catecismo, en misa, en una clase de religión?
porque debería sonarte exactamente así. Aquí tienes el primer loop abierto de este vídeo. Guárdalo en la cabeza. ¿Por qué esta idea tan parecida a lo que después predicaría el cristianismo? Terminó siendo considerada peligrosa por la propia Iglesia, que después construiría su teología sobre una base casi idéntica. Vamos a resolverlo con calma, pero antes necesitamos entender de dónde viene realmente este libro y quién se supone que lo escribió. La tradición dice que Enoc fue un patriarca anterior al diluvio universal, bisabuelo directo de Noé. En el libro del Génesis apenas se le dedican un par de versículos, pero son versículos extrañísimos si te detienes a leerlos con atención. Dice que Enoc caminó con Dios y que luego, sin más explicación, desapareció, porque Dios se lo llevó. No dice que murió como el resto de los patriarcas. No hay edad de muerte, no hay entierro, no hay generación siguiente que lo llore. Simplemente desapareció. Ese detalle, en un texto tan económico y cuidadoso como el Génesis, donde cada palabra pesa, no es casual ni accidental. Los escribas antiguos no perdían palabras porque sí, no dejaban vacíos narrativos sin intención. Y esa ausencia de una muerte normal, de un final convencional, abrió la puerta durante siglos para que generaciones enteras de lectores se preguntaran ¿a dónde fue exactamente Enoc? ¿Qué llegó a ver allá arriba que mereciera ser recompensado de una forma tan distinta a la de cualquier otro hombre? El libro que lleva su nombre responde a esa pregunta con una historia enorme, ambiciosa, casi cinematográfica para los estándares de la época. Enoc es llevado en un viaje celestial guiado por ángeles, recorre los cielos capa por capa, ve los almacenes donde se guarda el viento antes de ser liberado sobre la tierra, el lugar donde reposan las estrellas caídas encadenadas como prisioneras, los depósitos donde esperan las almas de los muertos, separadas según su conducta en vida, aguardando el juicio final. Es, literalmente, una de las primeras descripciones detalladas y sistemáticas del más allá en toda la literatura religiosa occidental, escrita siglos antes de que Dante imaginara sus círculos del infierno, siglos antes de cualquier descripción cristiana estandarizada del cielo y del infierno, tal como los imaginamos hoy en la cultura popular. Pero el libro no se queda solo en descripciones cosmológicas. Cuenta una historia perturbadora, inquietante incluso hoy, la de los llamados vigilantes, ángeles que descienden a la tierra, se enamoran de mujeres humanas y tienen hijos con ellas, rompiendo deliberadamente el orden que separaba lo celestial de lo terrenal. Esos hijos son los gigantes, los Nefilim, criaturas que devoran los recursos de la tierra, que causan hambruna y violencia, y que después de morir en un diluvio de destrucción, se convierten en espíritus errantes, demonios que atormentan a la humanidad durante generaciones. Es una explicación completa, casi científica para los parámetros de su época, del origen concreto del mal en el mundo. No un pecado abstracto y difuso, sino una corrupción con nombres, con actores, con consecuencias medibles. Aquí viene el primer giro importante de esta historia. Esta narrativa de los vigilantes no es una rareza aislada, un capítulo curioso sin conexión con el resto de la tradición cristiana. La menciona directamente la carta de Judas, que sí forma parte del Nuevo Testamento oficial, la misma Biblia que millones de personas tienen hoy en su mesita de noche. Judas cita casi textualmente al libro de Enoc cuando habla de ángeles que no guardaron su dignidad y que fueron encadenados en oscuridad para el juicio del gran día. Es una cita directa reconocida por prácticamente todos los estudiosos bíblicos serios, tanto católicos como protestantes, sin excepción relevante. Piensa con calma en lo que eso significa realmente. Un libro del Nuevo Testamento, aceptado durante 2000 años como palabra inspirada por Dios, cita como fuente de autoridad un texto que la misma Iglesia terminaría clasificando siglos después como falso, no inspirado, apócrifo, indigno de confianza. Eso no es una opinión mía, no es una interpretación forzada, ni una lectura conspirativa. Es un hecho documentado que cualquier comentario bíblico serio, de cualquier confesión, reconoce abiertamente, aunque después lo minimice rápidamente con una nota al pie de página de 2 líneas. Y no fue solo Judas quien le dio autoridad a este texto. Padres de la Iglesia de los primeros siglos,
Figuras centrales en la construcción de la teología cristiana defendieron abiertamente la autoridad del libro de Enoc. Tertuliano, uno de los primeros grandes teólogos cristianos en lengua latina, llegó a decir explícitamente que el libro merecía respeto precisamente porque hablaba de Cristo, porque su contenido encajaba con lo que la nueva fe estaba predicando. Otros, como Orígenes, uno de los eruditos más influyentes del cristianismo primitivo, lo citaban con total normalidad en sus escritos como quien cita cualquier otra escritura reconocida y aceptada por su comunidad. Entonces, ¿qué cambió exactamente? Aquí es donde entramos en el segundo gran bloque de esta historia y donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque la respuesta no es tan simple como una prohibición firmada en un solo día. A partir del siglo IV, con el cristianismo ya convertido en religión oficial del Imperio Romano, con estructuras de poder, concilios y jerarquías consolidándose a gran velocidad, empieza un proceso largo y complejo de fijación del canon. Es decir, decidir de forma oficial y definitiva qué libros entran en la Biblia reconocida y cuáles quedan fuera para siempre. Y en ese proceso, figuras de peso enorme como Agustín de Hipona empiezan a mostrarse cada vez más incómodas con el libro de Enoc. No lo niegan del todo de golpe, no lo condenan con violencia inmediata, pero empiezan a sembrar dudas cuidadosas sobre su antigüedad real, sobre su autoría verdadera, sobre si de verdad pudo escribirlo un hombre que, según la propia cronología bíblica, vivió antes del diluvio universal. Y aquí aparece un dato que muy pocos análisis sobre este tema se atreven a mencionar con claridad. El problema real no era solo la cuestión técnica de la autoría, era sobre todo el contenido teológico de fondo. Concretamente, era esa figura del Hijo del Hombre sentado en un trono de gloria, recibiendo adoración de reyes y poderosos, ejerciendo un juicio divino sobre toda la humanidad, con un poder que en la teología que se estaba consolidando con extremo cuidado, debía pertenecer única y exclusivamente a Dios Padre, sin compartirlo con ninguna otra figura, por muy elevada que fuera. Vamos a leer el pasaje exacto adaptado del texto original, porque de verdad merece la pena escucharlo completo y despacio. En el libro de las parábolas, Enoc ve al Hijo del Hombre sentado sobre el trono de la gloria de Dios. Todos los reyes y poderosos de la tierra caen ante él, le suplican misericordia con desesperación, y son arrojados fuera de su presencia como fuego que consume la paja seca en un instante. Se dice de él que existía desde antes de que fueran creados el sol y las estrellas del cielo, que su nombre fue invocado ante el Señor de los Espíritus incluso antes de la creación del mundo, como si su existencia precediera al propio tiempo. Léelo otra vez despacio, sin prisa. Un ser con forma humana, sentado en el trono de la gloria de Dios, preexistente a la creación del universo entero, juzgando personalmente a reyes y a poderosos que tiemblan ante su presencia. Esto no es una figura secundaria, un ángel más entre miles. Es, en términos teológicos estrictos, casi indistinguible de una segunda persona divina compartiendo literalmente el trono celestial con Dios Padre. Y eso, para una teología que se estaba definiendo con extremo cuidado sobre quién puede o no ocupar ese lugar exacto, era territorio profundamente peligroso, casi explosivo si se manejaba mal en los debates de la época. Aquí llega el segundo loop abierto de este vídeo, tal vez el más importante de todos, así que presta atención. Si esta idea de un hombre Dios entronizado ya existía en el judaísmo antes de Cristo, documentada, escrita, copiada y difundida entre comunidades enteras, ¿qué implica eso realmente sobre cómo se formó la figura de Jesús en el cristianismo primitivo? ¿Fue una revelación completamente nueva, caída del cielo sin ningún antecedente? ¿O fue una tradición ya existente, ya circulando, que el cristianismo primitivo adoptó, reinterpretó y adaptó a su propio mensaje? Esta pregunta ha dividido a académicos serios durante décadas de investigación, y no la vamos a resolver aquí con una respuesta simple y cerrada, pero sí vamos a ver con claridad hacia dónde apunta la evidencia disponible. Durante siglos, el libro de Enoc prácticamente desapareció de Europa entera. Se perdió el texto completo tanto en griego como en hebreo. Las lenguas originales de composición y transmisión solo quedaban fragmentos citados por otros autores antiguos
referencias indirectas dispersas en comentarios y tratados, ecos lejanos de un libro que alguna vez fue central en el debate religioso y que ahora era apenas un rumor entre eruditos especializados. Y así habría quedado probablemente para siempre, como tantos otros textos antiguos perdidos sin remedio en el tiempo, si no hubiera sido por un dato geográfico absolutamente crucial. En Etiopía, en el corazón del Cuerno de África, nadie se había enterado de que Roma había cambiado de opinión sobre este libro. La Iglesia Ortodoxa etíope, geográficamente alejada de las decisiones del canon occidental, culturalmente aislada de los debates teológicos de Roma y Constantinopla, siguió conservando el libro de Enoc como escritura sagrada, tal como lo había hecho siempre sin cuestionarlo. Lo copiaron generación tras generación, en lengua ge'ez, monasterio tras monasterio, durante 1500 años consecutivos, mientras en Europa el libro se consideraba prácticamente un mito, una referencia perdida en notas al pie de otros textos antiguos, algo que solo los especialistas más obsesivos mencionaban de pasada. Y aquí llega el momento que cambia toda la historia, el verdadero clímax de este relato. A finales del siglo XVIII, un explorador escocés llamado James Bruce viaja a Etiopía buscando algo completamente distinto: el origen del Nilo Azul, uno de los grandes misterios geográficos que obsesionaban a los exploradores europeos de la época. Y en medio de esa expedición larga y agotadora, casi como un hallazgo secundario frente a su objetivo geográfico principal, encuentra algo que absolutamente nadie en Europa esperaba encontrar: copias completas del libro de Enoc, conservadas intactas por la tradición etíope durante siglo y medio de olvido occidental, casi como si el tiempo no hubiera pasado sobre esas páginas. Bruce trae 3 manuscritos completos de vuelta a Europa en su equipaje, y de repente, un texto que se creía perdido para siempre, un texto citado directamente por la carta de Judas, defendido con firmeza por padres de la iglesia de peso enorme, y luego borrado silenciosamente del mapa religioso occidental, sin ceremonia ni explicación pública, vuelve a estar disponible para ser leído, traducido y estudiado con detalle por primera vez en más de 1000 años. Imagina por un momento la reacción de los eruditos bíblicos de la época al descubrir que ese libro, ese mismo que llevaba siglos considerado casi legendario, casi una leyenda académica, seguía existiendo palabra por palabra, conservado con fidelidad extrema en las montañas de un país que Europa apenas conocía y apenas respetaba en aquel momento histórico. A partir de ahí empiezan las traducciones sistemáticas, primero al inglés, después a otros idiomas europeos, y con cada nueva traducción, con cada nuevo lector académico que se acercaba al texto, sin prejuicios previos, la pregunta incómoda vuelve a la superficie con más fuerza: ¿por qué un libro citado explícitamente en el Nuevo Testamento, respetado y defendido por padres fundacionales de la Iglesia, terminó excluido del canon oficial durante 1500 años completos? La respuesta que la mayoría de estudiosos serios ofrece hoy, después de décadas de investigación académica rigurosa, no es una conspiración simple ni un ocultamiento deliberado y coordinado desde un despacho central. Es algo más incómodo todavía, más lento, más difuso. El libro fue quedando fuera poco a poco, por decisiones regionales dispersas, por dudas genuinas sobre su autoría real, y sí, también de forma innegable, por la incomodidad teológica profunda que generaba esa figura de un hombre sentado en el trono de Dios. Justo en el momento histórico en que el cristianismo estaba definiendo con extremo cuidado sus propios dogmas sobre la divinidad exacta de Cristo, no hizo falta una orden central explícita prohibiéndolo de forma pública y solemne. Bastó con dejarlo fuera de las copias oficiales que se distribuían por los territorios cristianos, con dejar de enseñarlo en las escuelas catequéticas, con dejar que la falta de acceso físico al texto hiciera el resto del trabajo silenciosamente durante generación tras generación. Durante siglos, millones de cristianos crecieron y murieron sin saber siquiera que ese libro había existido alguna vez, sin saber que su propio Nuevo Testamento lo citaba directamente en una de sus cartas, sin saber que la idea del Hijo del Hombre, tan central y repetida en las propias palabras de Jesús, tenía una historia previa documentada y detallada en un texto que ellos jamás tendrían oportunidad real de leer ni de conocer.
Ahora volvamos con calma a esos dos loops que dejamos abiertos al principio de este vídeo. El primero, ¿por qué esta idea tan parecida al cristianismo resultó finalmente tan peligrosa para sus propios defensores posteriores? Porque una teología que se estaba consolidando con extremo cuidado, definiendo dogmas complejos sobre la naturaleza exacta de Cristo, necesitaba control absoluto sobre cómo se explicaba y transmitía esa naturaleza divina. Un texto anterior, con una figura casi idéntica en su función, entronizada y preexistente al mundo, complicaba enormemente esa narrativa cuidadosamente construida durante concilios y debates. Era, en la práctica, mucho más simple dejarlo fuera silenciosamente que explicarlo en público con todas sus implicaciones. El segundo loop, el más grande y el más profundo de todos, ¿qué implica esto realmente sobre el origen verdadero de la figura de Jesús tal como la conocemos hoy? La evidencia disponible sugiere con bastante solidez académica que el cristianismo primitivo no surgió completamente de la nada, en un vacío histórico y cultural absoluto. Surgió dentro de una tradición judía viva y diversa que ya imaginaba, ya escribía, ya transmitía activamente entre sus comunidades la idea de un ser humano divino sentado junto a Dios en un trono compartido. Eso no reduce ni invalida automáticamente nada de lo que vino después, pero sí cambia por completo la imagen simple y lineal que muchos recibieron durante la infancia, la de una revelación completamente aislada, sin antecedentes previos, caída directamente del cielo sin ninguna historia cultural que la precediera. Hoy el libro de Enoc puede leerse íntegramente, sin restricciones, sin permisos especiales. Está traducido a decenas de idiomas, está disponible en Internet. Cualquiera puede acceder al texto completo en cuestión de minutos desde su teléfono. Y sin embargo, la inmensa mayoría de personas que se consideran creyentes practicantes hoy en día jamás lo han leído, ni siquiera saben que existió como parte real de su propia tradición histórica. No porque esté prohibido oficialmente en la actualidad, no hay ninguna lista negra vigente, sino porque durante 1500 años estuvo tan fuera del alcance físico, tan ausente de la enseñanza religiosa habitual en las parroquias y seminarios, que ese silencio prolongado se convirtió en costumbre normalizada, y la costumbre, con el tiempo, se convirtió simplemente en olvido colectivo. Así que la próxima vez que alguien te diga con total seguridad que toda la tradición cristiana llegó completa, cerrada y sin ninguna fisura desde el primer día, sin debates internos, sin exclusiones incómodas, puedes recordarle con calma esta historia concreta, la de un libro citado en la propia Biblia que esa persona probablemente tiene en su casa, defendido con firmeza por los primeros padres de la Iglesia que construyeron la teología cristiana, perdido durante siglos enteros en Occidente por decisiones silenciosas y acumulativas, conservado con fidelidad absoluta en Etiopía por monjes que nunca dejaron de copiarlo y recuperado casi por accidente por un explorador escocés que en realidad buscaba algo completamente distinto, el nacimiento geográfico de un río. Y puedes recordarle también esa imagen exacta que tanto incomodó a los teólogos antiguos, la que resume toda esta historia en una sola escena. Un hombre, sentado en el trono de la gloria de Dios, existiendo desde antes de que existieran el sol y las estrellas del firmamento. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas claras, esa sensación es exactamente la señal de que vale la pena seguir investigando por tu cuenta, sin conformarte con la primera explicación que te den. Y si quieres que sigamos abriendo juntos estos textos que la historia oficial dejó cuidadosamente en el olvido durante siglos, ya sabes exactamente qué hacer. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque en el próximo vídeo vamos a entrar en otro libro que estuvo a punto de desaparecer para siempre y que también tiene mucho que contarte sobre lo que realmente pasó en los orígenes de la fe que millones de personas practican hoy sin conocer su historia completa.